con Juanjo y con David, venimos de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que es una coordinadora que funciona a nivel de Extremadura, pero que estamos organizados a nivel estatal con otros grupos que también están luchando contra la privatización del sistema sanitario. Y nosotros venimos un poco eso, como a título, o sea, funcionamos a nivel de Extremadura, ¿no? Somos una coordinadora, eso quiere decir que dentro de ella... Eso quiere decir que dentro de ella hay diferentes colectivos que nos organizamos, ¿no?, para funcionar, y personas a título individual. En el caso de Casa Extremadura, de la coordinadora de aquí, pues ahora mismo estamos funcionando personas a título individual y organizaciones sindicales como CNT que forman parte del CAS, ¿no? Ya sé que es un poco enrevesado, pero lo voy a contar todo. La manera que tenemos de organizarnos a nivel estatal es a través de la RAS, que es la Red Autogestionaria de Antiprivatización de la Sanidad. ¿Vale? No hay manera. Y bueno, ahora dentro, junto con el resto de gente de todo el Estado y a través de la RAS, estamos poniendo en funcionamiento una campaña que se llama Privatizar Mata, fuera las empresas de la sanidad. Entonces, esta tarde nuestro objetivo era contaros un poco en qué consiste el proceso de privatización de la sanidad, que es un proceso dramático y terrible para todo el conjunto de personas que vivimos en el Estado español, especialmente para aquellas que no tenemos millones en nuestras cuentas del banco y que no podríamos pagarnos una sanidad privada en el caso de que dejara de existir la sanidad pública, y que además de ser un proceso dramático es un proceso muy silencioso, nadie habla de él y viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Tenemos unos compañeros en Madrid, CAS Madrid, que llevan trabajando desde el año 2004 llamando la atención sobre este asunto y con muchos impedimentos, porque parece esto, ¿no?, que al ser una cuestión que no se ve, como de momento cuando vamos a un hospital nadie nos pone el tarjetero para meter la tarjeta de crédito, parece que no hay ningún problema, aunque ese problema en realidad lo esté gestionando el Fomento de Construcciones y Contratas, ¿no?, una empresa constructora. Entonces, nuestro objetivo esta tarde es contaros un poco en qué consiste este proceso de privatización de la sanidad en el Estado español, hablaros un poco de la campaña, de qué es lo que nosotros proponemos, ¿no? O sea, qué otro modelo de sistema sanitario defendemos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que explicar un poquitín en qué consiste esto de la privatización, saber que en estos momentos tenemos en todo el Estado muchísimos hospitales que están privatizados, es decir, que están gestionadas por empresas privadas. Esto a nivel estatal. En Extremadura, concretamente, tenemos el Hospital de Don Benito, Villanueva, y el proceso de ampliación del Hospital de Cáceres, que también de una manera muy silenciosa, hace mucho que no dan señales de vida, parece que no pasa nada, pero se está gestando, se está llevando a cabo, que los dos se van a pasar al modelo PCI, que luego vamos a comentar lo que es, ¿no? Entonces, ¿por qué este tema de la privatización? ¿En qué consiste y por qué es un negocio tan suculento, ¿no? Vamos a hablar ahora de sanidad, pero no olvidemos que esto ocurre en educación, que esto ha ocurrido con bancos, ¿no? O sea, a nivel, si echamos un poco la vista atrás, lo que era Argentaria, Telefónica, es decir, esto es un proceso que está ocurriendo en diversos sectores, ¿no?, que eran públicos y que ya no lo son, que se gestionaban desde el Estado y que ahora se están gestionando por empresas. ¿Por qué es un buen negocio, en este caso el tema sanitario? Pues muy sencillo, por dos cuestiones. Una, porque los clientes somos clientes, lo que se llama clientes cautivos, es decir, todo el mundo nos pone muy malos y todo el mundo tenemos la necesidad de recurrir al sistema sanitario,
Y en segundo lugar, porque el cliente va a pagar seguro, porque tiene la obligación de pagar. O sea, el Estado, los estados, los gobiernos tienen unas partidas presupuestarias para sanidad, ¿no? Entonces, una empresa que se dedique a gestionar un hospital, por ejemplo, va a tener seguro de que el Estado siempre le va a dar ese dinero, porque tiene la obligación de hacerlo, ¿no? El problema está eso, que el Estado, en lugar de hacerlo directamente, lo deriva a empresas con todo lo que ello conlleva, ¿no? El ánimo de lucro y todo lo que vamos a ver. Entonces, para hacer todo este paso, claro, no es sencillo, ¿no? Para pasar algo que es público y que toda la vida ha sido público, como la sanidad, para que al final acabe pasando a una empresa. Voy a partir de un ejemplo concreto, mejor para que nos hagamos a la idea: Madrid o Valencia, que salen mucho en televisión, ¿no? Y que, claro, para que un hospital de Madrid o para que el hospital de Alcira, por ejemplo, de Plasencia, de Valencia, pasase de ser público, gestionado por el Estado, a estar gestionado por una empresa, claro, hay que pasar por un proceso, ¿no? Hay un primer proceso que los compañeros de Madrid llaman las 3D: deteriorar, desprestigiar y desmantelar. Primero, y aquí sí que van a verse identificados en esto que voy a decir ahora, nos tienen que convencer a todo el mundo, al conjunto de la ciudadanía, que lo público es malo y lo privado es bueno, ¿no? Porque ir a una clínica privada tiene como más caché, ¿no? Tiene como más tal, y parece como que te van a atender mejor, que es mentira. Más rápido, más que mejor, más rápido. Te van a atender más rápido, eso es lo que dicen ellos. Claro. Te van a atender más rápido. No, pero tampoco no te atienden más rápido, es muchísimo más. No, y entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese lugar, en ese caso? Porque parece que lo hacen así, claro, lo de hacer más lento todo el tema de la pública está perfectamente planeado, está perfectamente planeado. De hecho, por ejemplo, ahora en Madrid, y ahora que lo has dicho, meto esa cuña, en Madrid acaban de privatizar el call center, o sea, la gente que está en el teléfono, que recibe las llamadas para derivar a la gente, para hacer las derivaciones hospitalarias, ahora es privado, ahora lo lleva una empresa. Entonces te dicen, hola, sí, mira, te podemos dar para mañana en tal hospital que es privado o para dentro de 2 meses en el público. ¿Tú qué haces? O sea, para que la gente y los compañeros de Madrid están haciendo una campaña ahora que consiste en concienciar a la gente de exigir al teléfono que te deriven a un hospital público. Lo que pasa es que ahí nos ponen en una situación muy complicada la gente, porque estás preocupado por tu salud y demás, ¿no? Entonces, claro, primero te tienen que convencer eso de que lo privado es malo y hacer toda una campaña de desprestigio. Primero, con el tema medios de comunicación, que ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Después, sí que hay un tema de los hospitales privados o los de gestión privada que son como muy bonitos, muy elegantones, ¿no? Por ahí televisiones y mármol y no sé qué y tal, pero al final no están teniendo las herramientas necesarias, la maquinaria, toda la infraestructura no la tienen, ¿no? Pero bueno, parece como que la gente como tira más para allá. Y luego, por supuesto, dejarles sin recursos. Si tú vas deteriorando, si tú vas, ahora por ejemplo lo que está pasando con los recortes, si no tienen vendas, que se quejan las enfermeras, si no hay no sé qué, o sea, vas deteriorando poco a poco, dejando sin recursos al sistema público para que poco a poco la gente vaya tirando más o nos vayamos convenciendo que es lo que ellos quieren, que estaríamos mucho mejor con una mutua, ¿no? Con un seguro de vida. Entonces, este periodo, este proceso de deterioro, desprestigio y desmantelamiento del sistema sanitario público en el Estado español se lleva produciendo desde los años 90. No somos muy conscientes. ¿Por qué? Porque todo esto lo hacen a través de los medios de comunicación y esto es muy subliminal, es un proceso lento, ¿no? Pero estaremos todos de acuerdo en que hay una opinión generalizada de que eso
lo público va mal, lo privado va bien, y los trabajadores de la pública son unos vagos y los trabajadores de la privada se lo curran más. Y esto, si esto que es un error pensarlo así, pero si esto lo pensamos y es algo que está candente, es por algo, es porque nos lo han ido metiendo, ¿no? Que también es importante darnos cuenta de todas estas cosas que nos tenemos que ir sacando, ¿no? Que a veces es tan importante desaprender como aprender. Entonces, una vez tenemos hecho todo el plan, o sea, todo este trabajo en la opinión pública, el proceso es este que veníamos contando, ¿no? A ofrecer, que luego vamos a contar un poco cómo se hace, a empresas privadas que gestionen pues tanto hospitales como centros de salud, que está ocurriendo ya en el país valenciano, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues hay dos claras y terribles, ¿no? Cuando un hospital lo gestiona, vamos a poner la empresa de Florentino Pérez, ¿no? Para que pongamos caras, que no es un ejemplo que existe, ¿no? Por un lado, una empresa, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Ganar dinero. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Si se trata, vamos a pensar en un hospital. En primer lugar, deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que es de donde sacar tajada, y deteriorando la calidad de la asistencia. No hay más sitio de donde sacar. No hay más sitio de donde sacar. Y reduciendo, como está ocurriendo en muchos sitios, pues por ejemplo, el personal de limpieza, ¿no? Dejando, como ha ocurrido en algunos hospitales, a una persona limpiando en un hospital en un turno de noche, ella sola, ¿no? O sea, este es un poco el planteamiento, ¿no? El plan perfectamente pensado, perfectamente trabajado, del que luego surge lo que vamos a comentar esta tarde. Bueno, esto es una viñeta así. El tema de que tengamos sanidad pública nos lo hacen, parece que últimamente nos están haciendo pensar que es un privilegio, ¿no? Que es como un lujo. Y hay que pensar, ahora que nos la están intentando quitar, porque ahora tenemos que ser conscientes todo el mundo de que estamos en un momento histórico en el que los sistemas necesarios están en proceso de desaparición si no lo paramos, ¿no? Entonces, hay que pensar, si está ocurriendo esto, ¿por qué ahora está pasando esto? ¿De qué nacieron en un momento dado? ¿De dónde surgen los sistemas públicos, los sistemas sanitarios públicos? ¿Por qué han existido durante los años que han existido? ¿Y por qué ahora van a desaparecer? Porque las cosas no pasan porque sí. Y en el capitalismo mucho menos, ¿no? Que es en el ámbito material. Entonces, los sistemas públicos de salud tienen su origen en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, por un motivo muy voy a esquematizar, ¿vale? Para no enrollarnos ahí en el tema histórico, pero es apasionante si os apetece investigar un poquito este tema. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se daba una serie de circunstancias que hicieron que surgieran los sistemas públicos de salud. En primer lugar, el dinero se producía de esa manera, como en esa imagen. El dinero se producía a partir de la fuerza de trabajo, las fábricas, cosa que ya no ocurre así, esto ha cambiado mucho. Entonces, para que los mecanismos de producción pudieran funcionar al 100% y se pudiera generar el capital, hacía falta obreros y obreras sanos. Entonces, el sistema necesitaba un método de recauchutar obreros, ¿no? O sea, de si se pone enfermo, que pase por un sistema público y que rápidamente vuelva a estar produciendo rápido cuanto antes, ¿no? Por no hablar de epidemias y de este tipo de cuestiones. Entonces, este era uno de los motivos. El segundo, en aquel momento, cosa que hoy no ocurre, de momento, las fuerzas de izquierda eran una amenaza. Era una amenaza para lo que llaman la paz social.
Es decir, atrás venían procesos revolucionarios recientes, atrás venían la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de izquierda estaban organizadas y eran una amenaza y podían, volverla a montar. Entonces había que recurrir a lo que llamaba a la negociación, que para algunos también puede ser, yo a veces pienso que, o sea, hay quien piensa que esto fue una victoria, ¿no?, de la clase obrera, porque todo lo que hoy entendemos, esto es el origen del estado de bienestar, este momento, esto que estoy contando ahora. Cuando la clase obrera negocia sistemas sanitarios públicos, sistemas educativos públicos, sistemas de pensiones, lo que hoy conocemos como el paro que nos está salvando la vida en estos momentos, en muchos, ¿no? Todo esto forma parte de ese paquete que llaman el estado de bienestar y se negoció en este momento, pero porque en aquel momento la clase obrera, la izquierda, estaba en condiciones de negociar, podía, porque tenía fuerza, ¿no? En aquel momento, bueno, la verdad que esto se negoció en el Tratado de Potsdam, al mismo tiempo que se repartía en Europa y así. La verdad que si echáis un vistazo, si os apetece investigar esto, no es que se haya aplicado tal y como se negoció, digamos que podría haber sido mejor, pero durante unos años hemos podido disfrutar de esto que hoy llaman el estado de bienestar, ¿no?, de servicios sociales públicos, dentro de ellos el sanitario. ¿Qué ocurre ahora? Ahora estamos viviendo un momento en el que el sistema capitalista está atravesando un momento inédito, histórico, en el que digamos que se está reorganizando, ¿vale? Y sobramos mucha gente, sobramos muchos obreros, muchas obreras, ¿vale? Ahora no somos una amenaza, ahora no estamos en condiciones de negociar nada, que no quiere decir que no nos que nada, pero hoy por hoy. Y además, hoy el dinero no se genera en las fábricas. Hoy el dinero no se genera en su mayor parte con las manos, ¿vale? Hay como todos estos sistemas especulativos, financieros y demás que se escapan a nuestro entender, o al menos al mío, porque son cosas muy complejas, pero el dinero se genera delante de un ordenador. Entonces, ahí se dan una serie de circunstancias que hace que esto esté cayendo poco a poco, ¿no? También decir que esto no tiene que ver con la crisis esta de ahora que empezó en 2008, también como otro dato para el que le apetezca investigar, hay dos tratados perversos, uno es el Tratado de Maastricht y otro es el Tratado de Lisboa. Esto estamos hablando de los años 90. En esos momentos, sí, es que Felipe González, no hay por qué callarlo, porque fue así, negoció, firmó, pactó el fin de los servicios, el fin progresivo de nuestros servicios, entre otros el servicio sanitario, ¿no? Entonces quiero decir que no es de ahora, que esto, o sea, forma parte del ciclo, del último ciclo que está viviendo el capitalismo, y digamos que es como un daño colateral, ¿vale?, de todo esto que está ocurriendo. No sé si surge alguna pregunta, porque como son cosas así también un poco a veces abstractas de tal. Entonces, bueno, eso es un poco como el contexto en el que se cuece todo lo que está ocurriendo con la sanidad ahora mismo. Hay otro tema que es interesante que nos lo planteemos a la hora de decidir si plantarle cara a esto que nos está pasando y defender con uñas y dientes nuestros sistemas sanitarios públicos, tanto que trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay una cosa que se llama los determinantes sociales de la salud. Esto quiere decir que ponerse malo también tiene que ver con la clase social. Que los ricos se ponen menos malos y que los pobres nos ponemos más malos. Es así. ¿Por qué? Pues porque nuestras condiciones de vida son peores.
y porque hay muchísimas enfermedades asociadas tanto al trabajo como a la falta de trabajo. Y así, de entrada, los casos más obvios son el tabaquismo, el alcoholismo, el estrés, la ansiedad, como por supuesto eso, no poder tener una alimentación completa y rica, no poder dormir, o sea, hay muchas determinantes que van asociados a la clase social que tienen que ver con cómo y cuánto nos ponemos malos. Es decir, que si recapitulamos con estas dos cosas que venimos hablando, en el caso de que tuviéramos un sistema sanitario de pago privado, lo tendríamos fatal, la gente llama, porque primero nos ponemos más malos, ¿no? Nuestras condiciones de salud son peores y tenemos menos dinero para pagarlo en el caso de que tuviera que hacerlo, ¿no? Entonces, esto como cosillas a tener en cuenta a la hora de ponernos manos a la obra en esto de defender la sanidad pública, ¿no? Bueno, esto es lo que contábamos antes. ¿Por qué la sanidad es un negocio? Pues es que el capitalismo ahora está buscando sus nichos de mercado de una manera muy perversa en aquellas cuestiones que son fundamentales para vivir. Y lo estamos viendo con la factura de la luz. Lo estamos viendo, vamos, me parece el ejemplo más claro. La factura de Iberdrola cada 2 meses. Y dentro de nada el agua. Aunque quieren privatizar el agua, es como... Ah, no, pero yo vengo de vivir en León y allí ya tuvimos nuestra guerra que perdimos y allí ya la privatizaron. ¿Y el agua es? Y el agua aquí, por ejemplo, yo vivo en Plasencia y nosotros pagamos doble canon por el agua. Y con todo el mundo del mundo, en la factura te ponen el mismo concepto 2 veces. Te lo cobran una vez en el ayuntamiento y otra vez en la boca. Y entonces cada uno. Cagan las vacas, ¿no? O sea que... Pero sí, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, ahora el capitalismo está buscando sus nichos de mercado en aquellas cuestiones de las que no podemos prescindir. Porque ahora que nos estamos todo el mundo apretando el cinturón, pues podemos dejar de comprarnos unas zapatillas o podemos dejar de irnos una semanilla a vacaciones en verano, pero no podemos dejar de pagar la luz, ni el agua, ni la calefacción. No elegimos dejar de ponernos malos o no. O sea, esas cuestiones son negocios seguros. Son negocios seguros. Nunca van a dejar de producir dinero. Entonces, está ocurriendo eso con la electricidad, el agua, el gas, la vivienda, pero es que además se están metiendo en los servicios públicos, sanidad, educación y políticas sociales. Lo que pasa es que para que las empresas puedan meterse en los servicios públicos, ahí necesitan un cómplice, que es el Estado, que son los gobiernos. Porque en aquellos ámbitos pueden meterse libremente y además lo estamos viendo, es que no podemos, estamos indefensos, ¿no? O sea, es que te suben, te ponen otro canon, otro plus, otro bono, otro no sé qué, y en este caso necesitan la complicidad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque estos son parcelas ahora gestionadas por los estados, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer ese proceso que hablábamos antes de pasar de manos privadas de manos públicas a manos privadas, ¿no? Y como decíamos, negocio redondo, dinero público, porque el Estado va a seguir pagando sanidad, educación, clientes cautivos, porque no podemos dejar de necesitar ese tipo de cosas, más el margen de beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo es el negocio de la sanidad? Mirad, el modelo PCI es el modelo, para que nos hagamos una idea, que nos quieren meter en el hospital de Don Benito Villanueva. Es el modelo que ahora tienen gran parte de los hospitales de la Comunidad de Madrid y gran parte de los hospitales del País Valenciano. Es un modelo que llaman, porque queda mejor, más bonito decirlo así, semipúblico, mitad, ¿no? Entonces, es un sistema en el que la gente, ellos siempre dicen, yo recuerdo a estos políticos del País Valenciano dicen, no, es que la gente no se va a enterar, la gente, que lo han dicho en televisión, la gente no se va a enterar,
Claro que no, es que no nos van a dar una factura cuando vayamos al hospital, pero son hospitales que están gestionados por empresas privadas y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, el modelo es el siguiente. Siempre tiene que haber un ayuntamiento. Vamos a ubicarnos como si esto en Don Benito, ¿no? El hospital en un futuro, que ojalá no llegue. Hay un ayuntamiento, el ayuntamiento de Don Benito, que cede un terreno público, a un grupo de empresas, normalmente son grupos de empresas, ¿no? Que construyen un hospital. La construcción del hospital la paga el grupo de empresas. Y ellos a cambio reciben el derecho de explotar ese hospital. Fijaros que terrible, de explotar ese hospital. Normalmente son 30 años lo que se están cediendo, paquetes de 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? La administración dice, bueno, pues a ver, si tu hospital, el hospital de Don Benito de Villanueva, tiene a su cargo un total de 200.000 personas, ¿no? De los alrededores y tal, yo al año, por persona, te voy a dar esta cantidad de dinero y tú administras. Y yo me desentiendo. Es la empresa la que administra. Entonces, ¿qué pasa? Que están recibiendo un dinero por persona y por año. Pero eso no quiere decir que cada persona al año haga uso de los hospitales, ¿no? Hay gente con enfermedades crónicas o a partir de cierta edad o tal, que sí que necesitamos más los sistemas sanitarios, pero hay gente que no pisa el hospital en años. Sin embargo, estas empresas este dinero lo reciben, ¿no? ¿Qué pasa? Que en pocos años lo que les ha costado la construcción del edificio lo tienen amortizado, lo tienen más que amortizado y después de ahí para adelante a correr. Te quedan iguales 20 años, 20 y tantos, de nada más todos los años, pum, 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 pum. Además, ellos ya se preocupan bien de hacer economía, ¿no? Porque si pueden economizar en material, por supuesto, las condiciones de a los trabajadores y tal, pues por supuesto que ahí hay muchísimo empeoramiento, ¿no? Del servicio, de la calidad del servicio, ¿no? Entonces, en este tipo de hospitales, los trabajadores y las trabajadoras son mitad. Los trabajadores que llaman trabajadores sanitarios, médicos, enfermeros, ellos siguen dependiendo del Estado, son funcionarios, pero está abierta la veda para que entren empresas a lavandería, seguridad, etc. Y esto parece que no nos llama la atención, ¿verdad que no? Que tenemos asumido que entremos en un hospital y sea Eulen, por ejemplo, quien esté en la puerta, los trajes de Eulen, o que haya otra empresa en la que estén las trabajadoras de la limpieza. ¿Por qué? Ellos no son trabajadores de la sanidad. ¿No es tan importante que haya un buen cirujano como que el quirófano esté limpio? Igual de importante. Y hay millones de estudios que hablan de la relación entre la limpieza, la higiene en los hospitales y las índices de mortalidad. Pero ahí, al final, lo que ocurre en este tipo de hospitales es que van como entrando a comerse, ¿no? A comerse poco a poco. Hay un montón de empresas funcionando. Si ahora miramos el hospital de Plasencia o cualquier hospital, hay muchísimas empresas dentro del hospital funcionando. ¿Por qué? Pues es que el sistema sanitario es público. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores de seguridad no son trabajadores públicos? ¿No? Este tipo de cosas que tienen que ver con lo que hablamos al principio, con todas estas cosas que nos han ido metiendo en la cabeza, que al final hemos acabado normalizando cosas que no son normales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y luego se abren como negocios privados. En el Hospital de León ahí está un hotel, dentro, y cafetería, y tiendas, y no sé cuánto, y tal, y todo esto privado, ¿no? Dentro de los hospitales.
Bueno, pues este es el modelo PCI. No solo en Unilever, En cualquier sitio, pero que debemos de verlo como normal, que no es normal, que no es normal. Que no es te vas a llevar la bola y no te vas a también. Claro. Y ojo que sea dentro de 300 de los Claro, pero dejemos de verlo como algo normal porque no lo es. Luego miran las letras. Este es el modelo PCI, el modelo semipúblico. Está re bien. ¿No? Semipúblico, dice semi, porque todavía médicas, enfermeros son trabajadores públicos. Y luego está ya el ir un poco más allá, ¿no? Que es el modelo PPP. Este es el modelo del Hospital de Alcira, que este lo conoceréis porque el Hospital de Alcira le han hecho 8.000 reportajes. Este último que hicieron de follonero y esto es el Hospital de Alcira, porque este sitio es como el futuro terrorífico al cual nunca deberíamos llegar en los demás sitios, pues ahí han llegado, ¿no? Es un modelo en el que siguen siendo los hospitales de titularidad pública, igual, tú vas y en la puerta te pone hospital público de servicio, no sé qué, no sé qué, pero está todo, absolutamente todo, incluido médicos, enfermeras y demás, todo depende de la empresa que lo gestiona. Entonces aquí se da lugar, se abre como la veda para que se den todo tipo de aberraciones. En primer lugar, tú te coges las listas, para eso tenemos a nuestros compañeros de Madrid que hacen muchos estudios y siguen esto muy de cerca, que tú miras cuáles son el tipo de operaciones, por ejemplo, que se hacen en un tipo de hospital de estos y alucinas porque son todas las baratas, ¿no? Pericitis, claro, todo lo barato, todo lo fácil, claro. ¿Qué pasa? Que si hay un tipo de operación que no quieren hacer o un tipo de paciente pues que es especialmente caro, que no genera beneficio porque es una empresa, entonces si hay algún tipo de operación o de intervención o algún paciente que no genera beneficio, es tan sencillo como decir, no hay camas. Te tienes que ir a aquel otro hospital. Ah, qué casualidad al público, ¿no? Al que sí es enteramente público, ¿no? Entonces, es muy fácil, como los hospitales estos siguen estando dentro de la red de hospitales públicos, es muy fácil como eso, ¿no? Ir pasándose los pacientes y tal, y siguiendo generando beneficios, ¿no? Y luego hay un montón de cosas también que nos han contado, que yo esta pues no las puedo... Lo ha contado gente que trabaja en el Hospital de Alcira o que ha trabajado y después de contar estas cosas no ha vuelto a trabajar en ningún hospital del País Valenciano, que te dice que incluso había clasificación por colores de pacientes y de enfermedades. Rentables, poco rentables, nada rentables, ¿no? Y incluso te hablan de que hay pluses a médicos por las altas o por el tipo de... O sea, es que claro, cuando nosotros entrar a una empresa, a un hospital, hay una nota que se dé todo tipo de aberraciones, porque lo que estás haciendo es dejar que entre alguien con el objetivo de ganar dinero a costa de nuestra salud, ¿no? Que de ahí los temas que tenemos siempre en esto, ¿no? De tu salud es un negocio o privatizar mata, es que es tan drástico como eso, es que no hemos gustado, ¿no? Entonces estos son los dos modelos que hay. Y luego hay el tema de, bueno, no sé, ¿va surgiendo así alguna idea que alguien quiera comentar? No está chupando, hasta la última nota de la que vuelva a hacer. Como lo Pero si les dejamos. no van a chupar y no van a enterrar bien, No, una cosa que sí, lo del tema del hospital de Alcira, o sea, las negligencias médicas también las paga el Estado. Las negligencias. Claro. Sí. Incluso. Sí, no, vamos, en el sistema este que es totalmente privado, ¿no? Sí, claro. Incluso, o sea, ellos solamente tienen beneficio. Ellos solo tienen beneficio. Incluso el Hospital de Alcira ha tenido que ser rescatado
por el Estado. O sea, la empresa lo dejó tal, lo rescató el Estado, y hagamos ahí nota mental el paralelismo con el tema de las autopistas, que está ahora tal, lo rescató el Estado, y cuando volvió a salir al concurso, el hospital de Alcira se le fue entregado a la misma empresa que lo había llevado a pique. O sea que es que el tema es que son ellos, tú y ellos. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos digamos, un punto claro, una reivindicación clara en CAS y en toda la gente que trabajamos en la RAD, que es la ley 1597. O sea, pensamos que si no se deroga esta ley, la ley 1597, ya podemos patalear, o ya puede, porque hoy por hoy, gracias a esta ley, privatizar la sanidad es legal, ¿no? Es legal. Entonces ya pueden venir tribunales y tal que te van a decir, en el caso del hospital de Alcira se metió para adelante y se perdió, porque vino a decir la sentencia que efectivamente que es que era legal, porque la ley 1597 lo avala, ¿no? O sea, lo recoge. Entonces, entendemos que esto, si se hace un poco duro, me lo decís y corto un poco, pero es que nos parece fundamental el tema de las leyes, conocerlo. Pues somos víctimas de la legislación y estamos ahora mismo atrapados de pies y manos a causa de las modificaciones que han hecho en las leyes y de las leyes que adoptamos. Entonces, voy a hacer así un eso rápido, pero tal. Luego, si os apetece eso, investigar en internet y profundizar más, nosotros estábamos funcionando hasta el año 91 y bueno, y todavía está en vigor con la ley del 86, ¿no? Que es, después del franquismo, es la ley que regulaba un poco el sistema público sanitario, ¿no? Hay cosas mejores, cosas peores, pero bueno. En el año 1991, y sí que voy a poner nombres y apellidos para que sepamos un poco quién es quién y tal. En el año 1991, siendo presidente Felipe González, su gobierno, le encarga a un señor que había tenido un cargo en franquista, había sido un cargo de Franco, que se llamaba Abril Martorell, de apellido, buscáis eso, le encarga, y que era banquero y tal, o sea que no es que fuera ningún experto en sanidad, le encarga que haga un informe para modernizar el sistema sanitario. Me voy a poner las comillas de modernizar, ¿no? Para que le tal. Y Abril Martorell hace un informe que también podéis descargar porque tiene muy fácil acceso en internet, que es un informe que se llama el Informe Abril Martorell, en el que él empieza a plantear cosas que parece que las ha inventado ayer Rajoy, pero no, aunque también las habría inventado si no estuvieran inventadas, pero estaban inventadas. El copago, la privatización, todas estas cosas que ahora estamos sufriendo. Hubo un señor, el Abril Martorell, que en su día le dijo al gobierno: esto es lo que hay que hacer, esta es la hoja de ruta. Y en esos momentos se levantó un poco de revuelo ante el informe, y el gobierno entonces decidió guardarlo y no llevarlo a tramitación, no convertirlo en legislación, en norma, porque pensaba que se le iba a venir la gente encima, ¿no? Que se iba a montar, porque era demasiado bestia. Lo guardan en un cajón, parece ser el informe de Abril Martorell, pero en realidad no lo guardan en un cajón, porque ya estamos viendo que lo han ido aplicando, lo que pasa que no a modo de reforma legislativa, sino que han ido metiendo por aquí una, por allí otra, poco a poco, disimuladamente y demás. Y ahí es donde tenemos que ver los orígenes, o sea, de aquellos barros, estos lodos. Hay que volver al informe de Abril Martorell para entender todo lo que está pasando. Pero bueno, lo realmente grave ocurre en el año 1997, cuando se vota una ley que la votan el Partido Popular, el PSOE, Coalición Canaria, CiU y el PNV. Porque siempre. ¿Vale?
estos votan esta ley. Lo digo porque hay algunos de estos que ahora dicen que hay que defender la sanidad pública, ¿no? Es que lo votaron ellos. Ellos votaron una ley que es la 1597, que es una ley muy sencilla, una ley de artículo único, muy rápida de leer, creo que por aquí la tenemos, que lo que hace es que permite a cualquier entidad de forma y derecho, bueno, la ley, porque es muy breve, es esta, ¿no? Garantizado y preservado en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria podrá llevarse a cabo directamente e indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza de utilidad pública admitidas en derecho. Esto dice, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, esta es la parte más sencilla, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas. Y ya está. Y solo con esto ya nos la liaron. Porque esta parte que está aquí subrayada en amarillo, lo que viene a decir es que es legal que cualquier empresa entre a gestionar. Cuando quiera, no tiene que pedir al gobierno, ¿cómo lo hace? ¿La empresa cómo se mete? Concursan las licitaciones. Nosotros ahora tenemos una especie de obsesión mirando todos los días el DOE, esperando a que salga la licitación que va a salir del hospital de Benito Villanueva. Lo licitan, entonces hacen todas las empresas. Como los buitres a la carga y a lo mejor postor. Ya está, si es que. Entonces, bueno, esto es el tema. Entonces, por eso nosotros decimos que esta es la madre de todos los males, la 1597. Me da igual que yo qué sé, ahora tenemos este tema de los recortes y demás. O sea, el verdadero problema es que tenemos una legislación que lo está permitiendo, ¿no? Pero no se queda la cosa ahí. Para nosotros será siempre la 1597 como la reivindicación máxima, o sea, a lo máximo que aspiramos. ¿A qué esa ley calla? ¿No? Esa ley, hay que decir que en su día se quiso, bueno, se han recogido firmas muchísimas para la derogación de la 1597, ha habido propuestas parlamentarias para la derogación de la 1597, se han escaqueado todas. No hay un solo partido que haya estado en el gobierno, que solo dos, o sea que ni uno ni otro. Cuando ha podido hacerlo, ha derogado la 1597, a pesar de que ahora en sus rollos electorales estén diciendo que lo van a hacer, ¿eh? Cuando han podido, nunca lo han hecho. Entonces, no se queda ahí. En el año 2011, cuando estaba dando coletazos el gobierno Zapatero, y cuando ya faltaba poco para las elecciones anticipadas y las que ganó el PP, si recordáis, un mes de agosto se hicieron amigos, ¿no? Nunca se entienden para nada, para esto sí se entendieron, y mientras estábamos todos de vacaciones un poco despistados, firmaron una reforma de la Constitución. Fijaos que grave, parece que la Constitución es intocable, no lo es, la pueden tocar cuando quieran, de hecho la tocaron. Y en ese mes de agosto de 2011 lo que hicieron fue modificar el artículo 135 de la Constitución. Y lo que pone ahora en ese artículo 135 de la Constitución es que el Estado español se compromete a priorizar por encima de cualquier otro gasto el pago de la deuda, ¿vale? Cuando decimos cualquier otro gasto, vamos a poner, por ejemplo, la sanitaria, ¿no? O sea, es más importante pagar la deuda que pagar la sanidad. Pero no porque lo diga el gobierno que está ahora, da igual el gobierno que esté, porque es que ahora lo pone en nuestra Constitución. Ahora lo pone en nuestra Constitución, porque ellos lo modificaron, ¿no? Además, en el año 2012, esa modificación, bueno, esto todo viene de un tratado de estabilidad presupuestaria a nivel europeo, que también es una mina, para echarle un vistazo. Y ahí el Estado se comprometía también a hacer una ley que regularizase eso. Y ahí está la ley 2/2012,
que es una ley que salió el año pasado y hace 2, en la que igual, ¿no? O sea, la ley /2012, digamos que es la aplicación práctica en leyes del artículo 135 de la Constitución. Esa ley lo que dice es que cualquier administración pública, desde la más pequeña, el Ayuntamiento de Pional, de Plasencia, da igual, diputaciones, juntas, da igual, cualquier administración pública, en su administración de sus presupuestos, de sus pequeñitos presupuestos, ¿no?, también tiene que cumplir este tema de la deuda. Y si sale algún rebelde por ahí, imaginaos alguna alcaldesa rebelde o algún alcalde rebelde que decide priorizar otro tipo de gastos públicos, de servicios públicos, la ley 2/2012 dice que el Estado tiene la capacidad para disolver ese ayuntamiento y para intervenirlo y para gestionarlo desde el Estado, ¿no? Y además, pagan siempre la ley en la que se amparan para poder hacer esto es una ley que ellos también inventaron para el País Vasco, ¿no?, para las cuestiones de los ayuntamientos de entonces. Es decir, que el churro es tremendo. Y en este panorama aterriza el PP, entonces ya la terminan de rematar, ¿no? Porque ya, aparte de que por supuesto ellos no iban a frenar ningún proceso de privatización, porque ideológicamente están ahí, pero aparte de ellos metieron un buen recorte, ¿no? Y todo eso viene de este decreto, Real Decreto 16/2012, que es aquel decreto que sacó del sistema sanitario a los inmigrantes, que es aquel decreto que metió el copago, el repago, porque ya lo hemos pagado, todo el tema del medicamentazo, todos los recortes que están sufriendo todos los sistemas sanitarios autonómicos, todo esto se reguló a partir del 16/2012. Así es que todo este es el repertorio que nos tiene hasta el momento atado de pies y manos, porque son leyes, pero estas son nuestras reivindicaciones. Esto es lo que hay que pedir que caiga. Entonces, por eso, ahora, después de haber contado esto, nosotros hacemos una diferencia. Una cosa son los recortes y otra cosa es el proceso de privatización. Los dos forman parte del mismo mal, pero son cosas diferentes. Los recortes vienen del PP, sí, de acuerdo. Los han aplicado ellos estando en el gobierno. Pero todo el proceso de privatización lo han hecho entre todos, los unos o los otros. Lo han hecho entre todos. Y que cuando nosotros reivindiquemos nuestra sanidad pública, tenemos que reivindicar que acaben los recortes, las tijeritas, que está el símbolo de las tijeritas, pero también tenemos que reivindicar que se acabe acabar con el proceso de privatización fuera las empresas de la sanidad. Las empresas no tienen que estar en el sistema sanitario, ¿no? Pero yo creo que también es todo un círculo vicioso, porque si se terminaron los recortes, ya no necesitarías tanto acudir a un hospital privado, ¿sabes? Porque el público estaría funcionando mejor, ¿no? O sea, que es todo un círculo realmente. Capitalismo. Claro, realmente es eso. O sea, es un pez que se muerde la cola. Claro. Los recortes sí, pero si no se recortara tanto, por ejemplo, en Plasencia hay un problema ahora, el tema de anestesistas, que no hay anestesistas, pues ya está. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues a lo mejor acudir a los privados para operarte. Pero claro, si no hubiera ese recorte, ya no necesitarías tanto acudir a los privados. Pero el problema es que ese hospital, cuando no haya recortes, va a ser privado. Es decir, la cosa es para que, aunque para eso los recortes... Si la intención es... Yo soy muy mal pensado, la intención que tienen es ir privatizando la sanidad. O sea, esto pues sí, empezaría pues empezó en la época del PSOE, cuando se empezaba a privatizar las cocinas, lavanderías, seguridad y todo eso, pero las grandes empresas, esto es una estrategia del fondo de meterse en los servicios públicos y de lo que se quiere acabar, lo que se paradójicamente quieren privatizar la sanidad como en Estados Unidos, y ahora Obama resulta que la quiere hacer pública. Sí. Y es lo que va a pasar. Entonces, en Plasencia, sin faltar anestesistas, como... Estados Unidos, vamos, que no se le olvide Obama, que no lo van a conseguir.
Ya, porque ahí hay muchísimos intereses de las aseguradoras, eso es como... Eso en Estados Unidos es imposible. Hacerlo público es imposible. Hay lo mismo que aquí. El interés es privatizar. Claro. Da igual que haya recortes ahora que no. Claro, pero el interés es privatizar, entonces la mejor manera de privatizar es cargarse la sanidad pública, pues, y ahora lo tienen a huevo, por así decirlo, porque con los recortes dicen, es que no hay dinero, entonces faltan anestesistas, y a lo mejor por el pedido médico le dice, pues, opérese usted en tal clínica, que es lo que quieren, que la gente se gaste el dinero. Claro, entonces yo ahí, claro, eso es esto que hay que remarcarse y está bajo. Si tú vas a un hospital y te encuentras con esta, lo primero, antes de irte a la privada, pasas por atención ahí, pones tu queja y argumentas tu queja, porque eres una ciudadana informada, porque sabes lo que hay, ¿no? Lo primero es informarse. Y como sabes el pastel que hay y lo que está, pues pones una queja, argumentas tu queja, y acto seguido vas a la calle y buscas a los anestesistas, y buscas a tus compañeros y te organizas y te peleas. Y te pones una pancarta a la puerta del hospital, hoy, y mañana, y pasado, y te das una manifestación, y te investigas y tal. ¿Es la única manera? Son las herramientas que tenemos. Si es lo que he hecho en Madrid, vamos, que al final conseguirán lo que es eso, pero de momento no han quedado parados. Bueno, en Madrid sabéis lo que ha pasado, ¿no? Un poco por aclarar, en Madrid no se ha parado. No se ha parado, bueno, no, o sea, por lo menos algo público sí se ha parado. Claro, Sí, pero Algo público se ha parado. el problema es que sigue ahí. es que se ha hecho Lo van mal. a seguir, Bueno, lo cuentan paro que... no. En Madrid lo que ha pasado, a ver, en Madrid hay una sentencia que ha paralizado el proceso de privatización de 6 hospitales. Vale. Esa sentencia no es que haya dicho que el juez no ha dicho que privatizar es malo, ¿eh? Hay una ley, claro. Y, claro, hay una ley que ni ha dicho tampoco que privatizar es ilegal, si es que hay una ley y ya se han perdido sentencias, en ese sentido. Lo que pasa es que habían sido unas mafias como lo que son unas mafias, y habían hecho trampas las empresas que estaban, o sea, el gobierno en su acuerdo con las empresas, para que una empresa pudiese entrar, se habían saltado los plazos, o sea, han hecho un chanchullo, y el juez lo que les ha hecho, oye, habéis hecho un chanchullo. ¿Vale? Pero no ha dicho que privatizar sea malo, o sea, que esa victoria, o sea, vale, pues lo que no ha pasado un año. ¿Qué pasa? Que es fácil que no tire para adelante. ¿Por qué? Porque de aquí a un año, que es cuando va a salir el proceso, estamos en elecciones. Entonces el PP ahí pues no sabe jugar sus cartas y probablemente, bueno, pues estratégicamente sí que haya sido un palo que pueda desembocar en algo o yo qué sé. Pero que yo creo que tendremos que brindar y celebrar el día que haya una sentencia que meta para adelante a una empresa y al partido político que la consiente por privatizar un hospital. Entonces sí habrá que celebrar, pero mientras tanto... Pero así nunca se va a poder conseguir, ¿no? Porque las leyes las hacen ellos a su favor. No vas a poder luchar contra eso. Claro, pues por eso es lo que... Todos los que han ido saliendo de los gobiernos anteriores, Sí, sí que esto de la privatización... están todos en los consejos de administración de todas las empresas. Pero te digo un ejemplo extremeño. Albino Navarro es un tipo que en sus años trabajó en farmaindustria, ¿vale? En una empresa farmacéutica que no voy a hacer lo que ha sido gerente del SES, de Servicio Extremeño de Salud, es decir, el máximo mandamás del Sistema Extremeño de Salud hasta el año pasado. Albino Navarro dimitió el año pasado, dimitió por motivos personales, dijo en una nota de prensa. Y a los meses salió en otra nota de prensa que lo escuchaba Eulen, como director general de salud nacional e internacional. Creo que es exactamente el cargo que tiene Albino Navarro, después de haber estado trabajando en el público, con todos los conocimientos que tiene de cómo funciona la administración por dentro, y los datos, y los nombres, y los apellidos, y los amiguitos, y no sé qué. Ahora está en la empresa, pero ahora nosotros que tenemos esta pequeña obsesión con el DOE y que nos lo leemos regularmente para estar pendientes de las licitaciones, tenemos en los últimos
2 meses, porque cuando estuvimos en el GAS ya teníamos estos datos, igual en 2 meses, no os hacéis a la idea la cantidad de licitaciones que está ganando Eulen en Extremadura en hospitales. Es una empresa de, es que no sé si Eulen es una empresa de limpieza, de seguridad y no sé, de todo. Sí. Lleva residentes de ancianos y todo. O sea que no solo hospitales. Entonces, para que nos hagamos una... O sea, es que el pastel es gordo. El pastel es gordo. Entonces, claro, ante eso que decíamos, pues organizarnos. Claro, son leyes. En el de Alcira estaba, me parece que el que fue presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se llama? Zaplana, exactamente. En los museos de administración, el Zaplana está en ese de Alcira. Joder. ¿No se lo van a dar? Ay, Dios. Claro. Pero vamos, que esto pero que lo han hecho. ¿Dónde está Felipe González? Está en Endesa, ¿no? Telefónica, de Endesa, de todas las eléctricas, de todo. Que son todos Izquierda Unida, eso van ahí de buen rollista. Muy dogmático, ahí yo no sé qué sacaban, que no se le podía criticar lo que dijese entre allí, los de Madrid, Izquierda Unida de Madrid. ¿Vale? Para que luego nos digan que eso, ¿no? Como decíais, Y también las leyes cajas de crédito son quien las maneja, Izquierda Unida. Es que ellos están firmando leyes que nos están matando. Que nos están matando. Porque todas las que tienen que ver con la sanidad es así. A ver, pero yo contra las cosas que estoy viendo ahora y esto, como ciudadana, me siento totalmente desprotegida, impotente o esto, porque estoy viendo que es que no hay ninguna política, ya sea de derecha ni de izquierda de esto, que a la gente de calle de a pie y esto, que nos respalde, que no esto, es que estamos viendo que hay una desilusión políticamente, es que las izquierdas, por ejemplo, están todas diseminadas, no tenemos ningún líder que podamos decir pues o seguirle o esto que hasta ahora es lo que de la ley. Con la papeleta esta que tenemos, como para que la izquierda esté unida. Para las masas, para la gente de calle, para nosotros. Vamos a hacer un círculo de Podemos. En presencia hay círculo, ¿no? No hay Podemos en presencia. Que yo lo he visto en Facebook, ¿no? Que serán para algunos flipados. Hacia el desarrollismo. Luego nosotros gente que no entendemos. Mira el desarrollismo. Esa palabra la saco también por algo. Desarrollismo, empezar por aquí. Y bueno, pues te callas y no sabes qué hacer y te vas y te pagan esto y lo pagas porque por la salud puedes hacer lo que sea o te vas a una privada por eso porque haces lo que sea, pero que me estoy dando cuenta que estamos totalmente desprotegidos y además que le damos unas libertades, a la gente esta se puede cambiar leyes. ¿Quiénes son ellos para cambiar las leyes? Sin contar con toda la gente. ¿O no? Estamos en una democracia, lo mismo que votamos para elegir un presidente o un partido político de esa, deberíamos de votar también para las leyes estas. Menos democracia. Pero, hombre, esto pasa porque los partidos políticos están copados de gente de empresa, o sea, es lo que se llama ahora lo del tema de las puertas giratorias. Empresas que colocan a su gente en partidos políticos y viceversa, luego le pagan los favores. Pero vamos, que yo en lo que dice usted del desencanto de la izquierda, con la privatización en España, los primeros que empezaron a privatizar los servicios públicos fue Felipe González. Vamos, no estoy hablando del PSOE, a lo mejor para la gente del PSOE está en contra, pero y esto, no, lo que pasa es que se ha hecho muy civilinamente y tal, y bueno, en los hospitales cuando se cambiaba las cocinas y lo cogían empresas privadas, pues sí, bueno, la calidad ha bajado un poco, bueno, en algunos bajaba bastante, pero bueno, la gente aguantaba y tal, igual, esto y lo otro, y luego, no sé, gente dice, no, hombre, si
la sanidad han sido estos, los del PP ahora que han empezado a recortar. Digo. O sea, como si fuera... Esto viene de muy atrás. Entonces, claro. Hoy en día, a nivel político, ningún partido dentro del capitalismo nos puede ofrecer nada que nos vaya a proteger. Después, no. Porque incluso ningún partido, por ejemplo, a nivel las europeas ahora, que es lo más que nos están bombardeando en televisión, ningún partido que parta de no pagar la deuda, de no al pago de la deuda, va a poder mirar por nosotros, nos va a cuidar. ¿Por qué? Pues mira, datos. Pero aunque vaya con buenas propuestas, no las va a cumplir, no va a ser solución. Izquierda Unida van a ir con los servicios públicos. Estaban 300 y pico. ¿Está aquí? Vale. Mira, la deuda. Lo que no lo va a cambiar. La deuda pública en el año 2007 estaban en 300 y pico mil millones de euros. Y desde el 2007 a hoy se ha triplicado. ¿Por qué se ha triplicado nuestra deuda externa? Pues gracias al rescate que se le hizo a los bancos. Con dinero público. Entonces, como se hizo aquel rescate a los bancos y a las empresas, nuestra deuda se puso en 1 billón de euros, que está ahora. Ojo al dato que 1 billón de euros es la misma cantidad que nuestro Producto Interior Bruto. La riqueza que producimos en el país como Estado. Nuestros gobiernos, nuestros políticos, dentro de tratados que han firmado todos los que concursan ahora, se dice concursan a las elecciones, ¿vale? Se han comprometido todos a que la deuda del 2020 del Estado español va a estar en 600.000 millones de euros. Eso significa que en los próximos 6 años el Estado español tiene que ahorrar 400.000 millones de euros. ¿De dónde? Es la pregunta. ¿De dónde? Del dinero público. De pensiones, de sistemas de prestaciones, de prestaciones por desempleo, de sanidad, de educación, de ahí lo están quitando. Y de ahí lo van a quitar. O si no, ¿dónde van a salir ese ahorro? Y las cifras hay que actualizarlas porque salió ayer que no sé quién, cualquier banco había hecho nuevas estimaciones de la deuda y suben. O sea, no es que vaya a bajar, es que va a subir. O sea, y ellos en sus pactos, en sus tratados, firman que se comprometen a que va a bajar. Han borrado el futuro de todo. No han borrado el futuro. Ya está, es que no hay futuro. No hay que defenderlo. Que nihilista. Hay que defenderlo, pero hay que saber. O sea, no sé. Con esto de las charlas le ponemos mucho empeño a contar esto y tal, ¿no? Porque es que esto no te lo cuentan, y está ocurriendo, o sea, nada de lo que yo he contado esta tarde no lo podéis encontrar en Google, ¿eh? Es simplemente buscarlo y, o sea, no son fantasías, es lo que está ocurriendo. Pero es que mucha gente, como no sale en la tele, pues no se lo cree, solo es lo que dice la tele, ¿no? Y la tele está hecha para criminalizar. Al pan y para el circo. Para que no acaben con nuestro futuro, como dices, primero hay que informarse, hay que saber. El saber, la información, te hace tomar conciencia de las cosas y de organizarse. Entonces, esto estamos hablando ahora de los animales, es igual que los gatos, porque los gatos callejeros somos los ciudadanos. Ahora, como que nadie les cuida. Y luego, los del gobierno son los gatos de casa, que tienen para cuidarse, para comer sano y todo lo demás. Sí, muy bien, sí, exacto. Y ha sido con lo que le han quitado a los gatos gatos. callejeros tenemos menos derecho a comer. No tendríamos que tener el mismo derecho. El mismo derecho, ¿no? Somos todos gatos. Los gatos callejeros somos gatos iguales. Y somos más. Ese está cercana, tío, déjale, pobrecito. La gente de Yo quiero un presidente de la gente de la calle, somos más. Lo que no entiendo es por qué no estamos en la estamos unidos, porque somos más gente.
van a decir, va a ser un rey. La educación nos educa a ser solos, a no asociarnos. Y eso es la liberación de la clase obrera y de la clase. El pueblo necesita un líder que guíe las masas. Cada vez que vamos al colegio, nuestros hijos les están enseñando, tú eres único, más que nadie, tú necesitas libertad. Y entonces ese sistema, igual que este. Tenía un compañero mío el otro día que ya los niños en las escuelas lo que les hacen son planes de empresa. Sí. O sea, Pablo y Iglesia somos lumpenes, ¿no? Es una clase mucho más baja que la suya. Funcionar en el sistema, tal, y es eso lo que están De hecho, ahora también han sacado un círculo de Podemos, que se llama Círculo, de la UIC, de los activistas. Si no me interesa que haya psicólogos, pero me interesa que haya economistas, pues hago economía. ¿Sabes? Eso sí. ¿Qué hablan de la cocaína que se mete? Esto no me llama. Cocaína pública y de Esto está calidad. bien, pero es que el problema es conseguir un entente entre todo el entramado. Porque a la vez se lucha por esto, se lucha por lo otro, y por no consumir, por no gastar nada que a ellos les dé un beneficio, etcétera. Entonces, cuando seamos capaces de hacerlo todo a la vez, y no haya los de hospitales por un lado, los de sanidad por los de educación por otro, ahí es donde nos están dando. Pero esa es la tarea que tenemos, la gente que hemos decidido no quedarnos quietas. Es la tarea que tenemos, de entendernos entre nosotros, ¿vale? De trabajar los beneficios que tenemos entre nosotros. De todas maneras, la gente no lucha hasta que no... O sea, yo no voy a quejarme al hospital hasta que no me toca a mí, o a mi familia, no me toca a mí. Si le toca al de al lado, bueno, pero hasta que no me toca a mí, a mis padres y a mi familia, no me voy y no pongo una queja. Pero eso es porque... Yo, mira, os cuento un caso. O sea, yo vivía en Cáceres y hubo un accidente a la puerta del hospital de Cáceres, un accidente de tráfico. Chocaron dos coches. Y yo vivía con una chica de Trujillo y era un hermano suyo. Tardaron 20 minutos en atenderlo y estaban a la puerta del hospital. Eso es porque ya no hay... Escucha, pero yo te estoy hablando hace por lo menos 15 años. Nos fuimos todos los que conocíamos a esas chicas a reclamar, a poner quejas. Bueno, nos manifestamos a la puerta del hospital, porque es que nos pareció una aberración, es que había sido a la puerta del hospital. Es que en la misma entrada de urgencias, allí mismo había sido el accidente. Y protestamos, y nos quedamos... O sea, pero es eso, y es de la única manera que yo protesté. A lo mejor si yo me llego a enterar de ese caso, no me voy al hospital y no pongo una queja. Parece que la gente que nos toca más de cerca es cuando te mueves, es cuando te movilizas. Y esto está bien y está mal, porque por ejemplo aquí a nivel de Extremadura nos está costando mucho organizarnos, mover a la gente y tal, ¿no? Y ¿qué pasa? Que nos acerca que no se ve cerca, como aquí no hay un hospital privatizado, y lo que contamos del hospital de Don Benito parece que es como cuentos y leyendas, porque no termina de materializarse, pues no se ve el peligro cerca y no se mueve. Eso es lo pero hay que actuar de manera preventiva, porque si mañana por la mañana el hospital hay una nota de prensa, sale en Mónaco y dice que van a optar a fórmulas de colaboración público-privada y tal, para que la gente debemos un salto del sofá y salgamos a la calle, antes tenemos que saber de qué va la movida, ¿no? Antes tenemos que haber hecho todo un proceso de concienciación sobre el asunto. Lo que pasa es que si la gente no nos hemos preocupado o no nos hemos movilizado y tal, le escuchamos al monado y decimos, sí, colaboración público-privada. ¿Qué será eso? La opinión pública no tiene que contar eso. Es que la privada, como son trabajadores de empresas privadas, pues sí trabajan y en la pública no. Es que se están metiendo un montón de mierda. Sí, pero es que eso... La pública no trabaja bien, que sí. Y eso encima lo ha hecho el sistema. Eso lo ha hecho el sistema con los medios de comunicación, que encima que seas insolidario con el de tu clase, ¿no? Pero por ejemplo no se habla, de las empresas privadas, de lo que hacen mal, ¿no? De la privatización del agua, porque el agua no se puede beber. Claro. Lo que está mal también es que haya empresas privadas, que por ahora en el último caso la autopista o hospitales o esto, y que encima, o la banca lo tenga que representar el gobierno con dinero también. Pero si yo tengo una empresa privada porque yo tengo un negocio y si me va mal, pues ya sabes que pues me voy a... Pero bueno, eso no solo en la sanidad, eso desgraciadamente... Mira, ahí te voy a enseñar las empresas, las de Madrid, ¿vale?
las que ahora mismo están gestionando los hospitales de... Mira, el hospital de Majadahonda la lleva Dragados de construcción. El de Dagmar, el de San Sebastián de los Reyes acciona, bueno, lo veis, ¿no? Sacin, Largando de Fomento de Construcciones de Contratas, lo veis, en Largando, Hispánica, Total y bueno, esta de Capio, que estas son las empresas. Estas son. Sí, de igual Florentino, ¿no? Que hace cárceles también. Son ladrilleros, que se han quedado sin ladrillos. Son ladrilleros que se han quedado sin ladrillos. Y que ahora entran a todo este tema. Pero, por ejemplo, tú estás viendo la tele y te pones los remulatos y dices, madre mía, la que está liando. Pero en vez de decir eso, deberíamos salir a país. Pero de todos los que somos en España, salimos el poco Va a ser por el ciento. El otro por ciento se queda en su casa, en su viendo la televisión. Claro, pero Deberíamos salir todos a España. Claro que sí. Pero lo que nos toca ese poco por ciento es ir a hablar con el que se queda en el sofá y explicarle. Y al otro, y al otro, y al otro. Organizar las asambleas y organizar las movilizaciones y ya está. Y la gente que... Eso, la gente que hemos decidido que esto vamos a intentar, que no nos la den con queso, pues nos toca ese trabajo. Luego hay otro problema muy gordo, porque luego los médicos, la mayoría de los médicos que están en la sanidad pública tienen su consulta privada. Sí, pero eso es una de las cosas que eso te ya dice es la colega, porque yo no te atiendo, yo te pongo la cita dentro de 3 meses, pero si vas a mi consulta privada esta tarde, me la pagas, te atiendo esta tarde. Sí. Y luego, pero la tienes que pagar. En la pública y ya con la Y luego se hacen los buenos, ¿no? Porque ven que tienes algo, ven que le pasa a Ricardo y te dicen, no, vamos a la pública que te opero allí yo, no te preocupes. No, es que algunos trabajan en otros hospitales. Casi O sea, casi todos los médicos No, casi todos están trabajando en lo público también. El consejero de Extremadura trabajaba aquí como consejero y en Elbas, en Portugal, estaba trabajando con su clínica privada. Sí, es un consejero. Era un consejero. Oye, nos estamos enrollando más de la puerta. Pon el vídeo. Vale, pues una cosa, deciros una cosa. El día 5, que es el sábado que viene, nos vamos a movilizar en Mérida. Vamos a hacer una concentración en defensa de la sanidad pública con el tema este. Os invitamos. Estamos haciendo un autobús desde Plasencia, que no podemos pagar nosotros, obviamente, porque no tenemos dinero, cada cual paga los suyos, son 7 euros la ida y la vuelta. Seguro que con la gente que organiza la charla os podéis poner de acuerdo, si os apetece venir, somos pocos y como le cumple más. Hugo, como dice Hugo, hay que salir a la calle, y si ahora somos pocos ya lo seremos más. Entonces, si no tenéis plan para el día 5 y os apetece veniros, iremos por la mañana y llegaremos a la hora de comer, pues nos dais un toque y cuando más pues. Y nada, tenemos un vídeo, no sé si tenéis tiempo. Es muy largo. El vídeo de... El vídeo, bueno, no lo hemos dicho. 10, pero está bien porque es A ver si el programa casi va a acabar de verlo. Ah, se te ha puesto. Hay que enchufarlo. Pero... Mira, ¿tenéis toda la idea de esto? No toda la gente está en los bares, pero que En el partido. Fútbol, oye, toca fútbol desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Esto es lo del domingo día 5 de abril. Los millones que deben los cruces de fútbol no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he pensado. Primero Barça, luego Madrid a la otra fútbol, que se acabó. Y no interesa Tengo que otra sacarse a la política. Es que monta un partido y arrasa. Tienes que regalar La vida para los niños. la vida de Nono, Ah, hostia, eso era muy bueno esos libros, de Momo. No.
Me tradució Anselmo todos los días. Coño, eso se lo leía yo a mis niños, de verdad, vaya. Lorenzo. Se acaba aquí. Enseñamos los dientes, luego No, gana el día de España y hay que salir. El vídeo que yo te pasé no le puedes ver. Sí, ya lo vi. Eso, los libros que Entonces, memoria de seguridad. La lucha en la calle, pero sin pasaportaje. Todo el mundo venía sabiendo la manifestación de la sanidad, pero nadie se atrevía a contarlo. En 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad. No permite la entrada de empresas privadas en el sector más que de forma puntual y complementaria. Para recibir asistencia solo es necesario ser residente. No establece ningún sistema de participación real de la población en el control y gestión de los centros. Se elimina, aparecía en los borradores, que los medicamentos estuvieran sometidos a planificación por el Ministerio de Sanidad. Los escasos aspectos progresistas nunca llegarán a desarrollarse. Integración de redes esenciales, planificación, diagnósticos de salud. 1991. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encarga el informe Abril, que defiende la gestión privada, el copago, la externalización de servicios, la separación entre financiación, pública siempre, provisión, la exclusión de los hospitales de agudos de los mayores de 75 años. El rechazo social obliga al PSOE a retirar el informe y no pasarlo a votación al Congreso. Sin embargo, las recomendaciones del informe comienzan a aplicarse en silencio. 1991. Comienzan las privatizaciones. Servicios de limpieza, cocinas, lavandería, ambulancias, etc. En la práctica se aplican las recomendaciones del informe Abril. 1997. PSOE, PP, Coalición Canaria y PNV aprueban la Ley 1597 para modernizar la sanidad. Con ella se permite la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión de la sanidad pública. Conexiones obreras Se ha ido de la ley. A partir de ese momento comienza un proceso acelerado de deterioro, desprestigio y desmantelamiento del sistema nacional de salud. Se cierran camas en centros públicos y son sustituidos por centros privados. Las partes más rentables se privatizan, laboratorios, diagnóstico por imagen, pacientes y procesos rentables. Lo no rentable se deriva a los centros públicos, ancianos, crónicos, trasplantes, enfermedades raras. 2008. Se presentan en el Congreso 500.000 firmas reclamando la derogación de la Ley 1597. Ninguno de los sucesivos ministros de Sanidad, 4 ministros del PSOE y 1 del PP, se han dignado a recibir a las organizaciones que presentaron las firmas. Mientras, no solo privatiza el PP, Galicia, Valencia, Madrid, Vigo, Alcira, Torrevieja, Majadahonda, Torrejón, Parla, Vallecas, también donde gobierna la izquierda, Baleares, Son Espases, Campises, Cataluña, Baix Llobregat. 2009. El Congreso admite a trámite una propuesta de modificación de la Ley 1597. El PSOE pudo derogar o modificar la Ley 1597 y durante 2 años no hizo nada. Al disolver las Cortes, la proposición de ley desapareció. 2011. Aprovechando la reforma de la Ley de Seguridad Social, pensiones, PSOE y un pacto en la cesión de la propiedad de los inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social, hospitales, ambulatorios, a las comunidades autónomas, que podrán venderlos sin que se garantice un uso sanitario de dichos edificios. 2011. El PSOE pierde las elecciones. Inmediatamente surgen por todo el Estado plataformas en defensa de la sanidad creadas por sus organizaciones satélites que nos prometen recuperar el estado de bienestar si vuelven a gobernar. Ninguna mención a las leyes que permiten la privatización de la sanidad ni de la educación, conciertos. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es ser cómplice de este desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud que se está provocando con estos anuncios continuos de recortes en un ámbito tan sensible. 2012. El PP aprueba el repago de medicamentos, transporte no urgente, prótesis.
la exclusión de los inmigrantes irregulares y el cambio del concepto residente por asegurado para poder recibir asistencia sanitaria. Con las enormes tasas de paro creciendo día a día, ya no necesitan un sistema sanitario eficaz que cure pronto a los obreros. Preparan un sistema de beneficencia para trabajadores, otro sistema de calidad para quienes puedan pagárselo, y dejan el camino abierto para excluir en un futuro a los excluidos y a los sectores de la población no productivos. ¿Qué hacer? Informar a la población. Organizarse en barrios y pueblos para defender los servicios públicos y reclamar su gestión por parte de los que la pagamos, trabajadores y pacientes. La lucha será larga, pero el futuro de nuestros hijos dependerá de ella. Recordad que mañana hay una charla sobre el aborto en el Ateneo a las 5, si queréis pasar, un tema interesante. Sí. Y así conocéis el Ateneo, que mucha gente no está. Que allí no nos comemos a nadie. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Verdad, Pauli? Pauli es la que me la voy a comer a ella.